nosotros llamamos y vemos en la parte de abajo, ¿sí? Crear un punto testigo, aprender a crear un punto testigo, ¿sí? Como si nos empezáramos a tener la capacidad de vernos de afuera, ¿sí? Para ampliar el espacio de conciencia y poder elegir, ¿sí? Cómo accionar a partir de esa emoción que estamos haciendo, que estamos teniendo. Siempre, ¿sí? La propuesta, como les digo siempre, la propuesta siempre es aprender a transitar las emociones, ¿sí? Jamás reprimir, ¿sí? Reprimir la emoción va a traer dos consecuencias. Una consecuencia puede ser esto que yo les estaba diciendo, que es esto de implotar, ¿no? Entonces tenemos consecuencias en la salud. Cuando nos tragamos todo, nos tragamos porque no queremos, ahora les quiero decir algo sobre esto, porque no queremos ser tóxicos con otro, por ejemplo. Entonces terminamos teniendo consecuencias en la salud. Y la otra salida es la explosión, que pasa también cuando nos vamos tragando. ¿Vieron? A veces nos vamos tragando cosas chiquitas, entonces después terminamos explotando por cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender a ir creando este punto testigo. Esto ¿cómo lo vamos a poder lograr? Leyendo sobre el tema, si estoy trabajando sobre una emoción específica, ir haciendo como una reflexión diaria todas las noches sobre qué hice ese día y qué podría haber hecho diferente para ir creando recursos mentales, ¿sí? Y esto de poder crear un punto testigo me va a permitir, ¿sí?, que yo pueda ir transitando esas emociones, teniendo más control de esas emociones, ¿sí?, y pueda actuar, ¿sí?, incluyendo la información que esa emoción me da, ¿sí? Nosotros la propuesta que estamos tomando, que es la propuesta de Norberto Levi, ¿qué es lo que plantea? Que ya lo vamos a ver en Norberto. ¿Qué es lo que plantea? Que las emociones son como las luces del tablero del auto, ¿sí? Siempre me están indicando que hay un problema a solucionar. Para eso están las emociones. Siempre las emociones están a nuestra disposición. Lo que pasa que en líneas generales lo que pasa es que no sabemos manejar las emociones. Entonces, en lugar de que las emociones nos den una información, quedamos a merced de la emoción, ¿sí? Cuando pasa esto que yo les mostraba acá, de que la emoción abarca toda la conciencia, entonces nosotros quedamos a merced de la emoción. La primera emoción que vamos a ver es el miedo, ¿sí? En primer lugar decimos que el miedo, ¿sí?, es una sensación de angustia que aparece ante la percepción de una amenaza, ¿sí? Cuando nos sentimos amenazados por algo, como en el ejemplo que les decía al principio, que aparece la culebra en el camino y esta persona se siente amenazada, lo que va a aparecer es la emoción del miedo. Hay que ver que siempre, ¿sí?, la amenaza depende de los recursos que se tengan. Nada es una amenaza en sí mismo, ¿sí? Para esa persona que estaba caminando, la amenaza de la culebra era una amenaza porque no se sentiría con recursos para enfrentarla. Pero probablemente si la persona que caminaba por ahí era un biólogo, la emoción que se hubiera disparado podría haber sido de alegría. ¿Está bien? Porque quizá le servía para hacer un estudio, porque le servía para un veneno en particular, para un antídoto de un veneno en particular o para lo que fuere, ¿sí? Entonces, nada es una amenaza en sí mismo, siempre lo es en relación con los recursos que se tienen. Lo que pasa con algunas emociones y con el miedo en particular es que generan una segunda emoción, y esta segunda emoción es lo que va a marcar si esa emoción es funcional o disfuncional, ¿sí? Cuando yo pongo los recursos en marcha, ¿sí?, y puedo escuchar a la emoción y actuar en consecuencia a lo que estoy escuchando, estamos hablando de una emoción funcional, ¿sí? Cuando estamos hablando de una emoción que me paraliza, o un miedo, vieron, que se va ampliando cada vez más hasta que finalmente termina generándose una fobia, estamos hablando de un miedo disfuncional,
¿sí? Las emociones disfuncionales son esas emociones que terminan de algún modo desorganizando a la persona. Entonces decíamos, lo que pasa con el miedo en particular es que genera una segunda emoción. Si esta segunda emoción es una emoción de aprobación, de aceptación, entonces vamos a hablar de un miedo funcional. Si esta segunda emoción es una emoción negativa, como podría ser que quizá el miedo me enoja, sentir miedo me enoja, o que cuando siento miedo me da vergüenza, por ejemplo, que esto es algo así como más común en los hombres, ¿sí? Por la educación que recibimos todos de chicos, entonces ¿qué va a pasar? Va a aparecer una emoción disfuncional, ¿sí? Ya vamos a volver ahora sobre este tema de lo funcional y lo disfuncional, ¿no? La amenaza puede ser tanto física como emocional. Puedo sentir miedo, por ejemplo, de perder a alguien y estamos hablando de una amenaza emocional, o hablando de una amenaza física como el ejemplo que decíamos hoy de la culebra, ¿sí? De esta respuesta a esta segunda emoción que aparezca frente al miedo, se van a desprender tres formas de abordaje. La primera forma de abordaje es cuando el miedo es funcional y la persona tiene recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Imagínense, por ejemplo, que tengo miedo porque tengo que estudiar para un examen, ¿está bien? Entonces, hacer que ese miedo sea funcional podría ser, por ejemplo, no sé, o ponerme a estudiar, o si es una materia que no entiendo, buscar a alguien que me explique, o si estoy muy sobre el tiempo, pedirle a un amigo que estudió que me explique lo básico como para que pueda pasar el examen o lo que fuere. ¿Me entienden? En el segundo caso es cuando la persona tiene esos recursos, y esto pasa muchas veces, pero no sabe que los tiene. Vieron que a veces van a enfrentar una situación y tienen miedo y finalmente les va excelente en la situación. ¿Por qué? Porque lo que pasaba ahí era que nosotros teníamos esos recursos, ¿sí? Contábamos con esos recursos, pero no sabíamos que los teníamos. Por eso vamos a decir, desde la inteligencia emocional, que un recurso muy importante es conocer los propios recursos. Y el tercer punto es el miedo disfuncional, que es este miedo que paraliza, que desorganiza. Y en el caso del miedo disfuncional, ¿sí? Lo que va a proponer Norberto Levi es hacer un trabajo psicodramático. Ahora ya nos vamos a adentrar en esto del trabajo psicodramático. Vamos a ver entonces curar el miedo, ¿qué es? Es transformar este miedo disfuncional en un miedo funcional. Es decir, poner en marcha los mecanismos necesarios para equilibrar esa desproporción, ¿sí? Esa desproporción entre ¿qué? La desproporción entre los recursos que tengo y los recursos que se necesitan para enfrentar esa situación. Entonces vamos a hablar que curar el miedo, ¿qué es? Es poder equiparar los recursos que tengo con los recursos que se necesitan para enfrentar la situación. Para poder hacer eso, vamos a entender primero que vamos a tener que ver un poco cuál es la dinámica del miedo. La dinámica del miedo tiene tres fases. La primera fase, que es el contacto con la amenaza. ¿Está bien? Tengo contacto con algo que me resulta amenazante, ¿sí? Con una situación particular. Podría ser la situación de la culebra que contamos hoy, el profesor o un amigo que me llame y me dice, mira que mañana hay examen o lo que fuere, ¿está bien? La segunda fase es la respuesta de miedo, ¿sí? Tengo contacto con esa situación y siento miedo. Y la tercera fase, que es la que marca la disfuncionalidad, es la reacción interior que tengo frente a eso. ¿Qué me pasa frente a este miedo que estoy sintiendo? ¿Sí? Digo, bueno, o sea, tomemos el ejemplo del examen, ¿sí? Me llama amigo y dice, tengo examen, bueno, ¿qué hago? Tengo un buen manejo de mis emociones, entonces digo, bueno, cuando mi amigo me dice, bueno, digo, no, ya no tengo tiempo de estudiar, por ejemplo, imagínense. Digo, bueno, listo. Voy a llamar a algún amigo que me explique para irme a la noche a estudiar con un amigo, ¿me entienden? Tengo miedo al examen, pongamos otro ejemplo, tengo miedo al examen porque sé que el examen que me van a...
que voy a dar va a ser un examen oral y tengo problemas en las exposiciones. Entonces quizá vaya y practique con alguien o haga roleplaying, o si tengo tiempo y quiero hacer un trabajo más profundo, porque esto siempre me pasa, me voy a estudiar teatro. ¿Me entienden? En todos estos ejemplos, en estos ejemplos que yo les estoy dando, lo que hago es tener una respuesta funcional frente a esta emoción del miedo. Acepto el miedo y entonces actúo en consecuencia. ¿Sí? De algún modo me doy cuenta que ese miedo es mi aliado. ¿Me entienden? Entonces uso a mi favor esa información que el miedo me está dando. Norberto Levi va a plantear, ¿sí?, que de algún modo lo que pasa es esto. Es como si estuviéramos divididos en dos partes, digamos. ¿Está bien? Hay una parte mía que siente el miedo, que nosotros le vamos a llamar aspecto temeroso, ¿sí? Y hay otra parte que es la que dice, no, pero vos no podés tener miedo, ¿sí? O esa parte en una parte funcional, en un funcionamiento óptimo, digamos, que dice, bueno, a ver, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el examen de mañana, por ejemplo? ¿Sí? A esta segunda parte, ¿sí?, que de algún modo se para y mira ese miedo y evalúa ese miedo, Norberto Levi le va a llamar evaluador interno, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar en la propuesta psicodramática, ¿sí?, es la relación entre este aspecto temeroso y este evaluador interno, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es esa relación, porque cuando hay un miedo disfuncional, ¿sí?, ese miedo que yo les digo que llega después a la fobia, que llega al ataque de pánico, ¿sí?, ¿qué hubo primero? Estuvieron fueron apareciendo, vamos a ver dos cosas de esto un momento, antes de avanzar. Hubo distintas situaciones en las que yo sentí miedo, ¿sí?, pero no lo escuché. Este evaluador interno desestimó el miedo. Puede ser que yo me diga a mí mismo, no, pero vos no podés ser, viste, así, no sé, tan miedoso, ¿entendés? Pero no seas tonto, que yo me lo diga o que alguien me lo diga, o alguien me lo estuvo diciendo y después yo me lo terminé repitiendo yo y creyéndomelo. Entonces, voy teniendo estas cosas, o por ejemplo hay gente que cuando siente miedo le enoja sentir miedo. Entonces, ¿qué va pasando? Yo voy de algún modo desestimando ese miedo, y ese miedo se termina transformando cada vez en un miedo más disfuncional. En este sentido, pueden pasar dos cosas. Cuando yo no estoy escuchando el miedo, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Puede pasar que directamente pierda mi capacidad de escuchar el miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a pasar que me voy a estar enfrentando a situaciones de peligro y no voy a tener registro de la emoción del miedo, ¿sí? Acuérdense que la emoción del miedo está a disposición mío para avisarme que hay algo que resulta amenazante y que yo requiero de más recursos para poder enfrentar eso. Pero en estas situaciones que yo les digo, pierdo esa capacidad, entonces me enfrento a situaciones que son amenazantes, pero no tengo registro de la amenaza. Ese es un camino. Y el otro camino es el camino que hoy es lamentablemente tan conocido, que es el camino de los ataques de pánico y de las fobias, ¿sí? Porque cuando esto se viene reiterando, finalmente termina en cuadros más graves como son esos. Lo que plantea Norberto Levi en que estos casos de disfuncionalidad, quiero mirar un momento algo de las fobias, un minuto, que en estos casos de disfuncionalidad, ¿sí?, esto se va a poder revertir trabajándolo desde una propuesta psicodramática y logrando a través de una propuesta psicodramática, ¿sí?, que estos dos aspectos puedan trabajar en conjunto y se transformen en socios. Yo les quería decir algo de las fobias que siempre digo, que es, de algún modo es fácil de entender lo que pasa con el miedo, porque pasa lo mismo que pasa con los chicos, ¿sí?, con los hijos. Vieron que cuando tus hijos te llaman y te están llamando la atención y te dicen mamá, mamá, o papá, 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 y vos estás haciendo y decís ahora voy, y los chicos cada vez se ponen a hacer más escándalo, ¿no? ¿Sí? Hasta que de algún modo no te queda más remedio que escuchar,
¿sí? ¿Vieron?